Las opiniones y contenidos emitidos son exclusivamente responsabilidad de los conductores y de la producción de este programa. Visión País, construyendo ciudadanía. Es presentado por Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País. Estamos muy contentos por iniciar en este año 2024 la 14ª temporada, 14 años compartiendo con ustedes esta propuesta periodística denominada Visión País, un programa que intenta priorizar el análisis y el debate sobre las políticas públicas educativas. Somos no solamente conscientes, sino estamos convencidos plenamente de que ningún desarrollo, ni humano ni económico, se puede lograr al margen de la educación. De ahí nuestra preferencia, nuestra prioridad por el tema educativo. Lógicamente también discutimos cuestiones políticas, sociales, económicas y culturales, porque todo ello forma parte del subsistema de la sociedad, así como la educación es un subsistema de la sociedad. En ese contexto no podemos hacer ningún análisis educativo, sobre todo al margen de uno de los... si bien todos los subsistemas son importantes, pero hay uno de ellos que cumple un rol protagónico y es el subsistema político, en el sentido en que la sociedad es administrada desde este subsistema político. Dicho en términos más sencillos, la sociedad es administrada desde la política, ¿no? Desde la denominada clase política. Por tanto, mal podríamos intentar analizar, debatir cuestiones educativas al margen de lo que sucede en, digamos, en el ámbito político, o asignar una responsabilidad a, digamos, a la educación o al sistema educativo, dando las espaldas al tema político. Por eso queremos hacer una breve referencia a lo que aconteció en una de las cámaras del Congreso. Me estoy refiriendo a la Cámara de Senadores y particularmente a la pérdida de investidura de la senadora nacional Katia González. El ejercicio del poder tiene una liturgia que tiene que cumplir, un ritual que tiene que cumplir, unos procedimientos a los que hay que adecuarse. Eso desde el inicio del ejercicio del poder dentro de las distintas estructuras o conformaciones que tuvo este ejercicio del poder a lo largo de la historia, digamos, de la humanidad, independientemente a cualquier forma de gobierno, ¿sí? Autocracia, digamos, monarquías, dictaduras. Y ni hablar cuando se trata de la democracia. La democracia aún tiene más rituales, ¿sí?, que cualquiera de las otras formas de gobierno. Por eso es incomprensible lo que ha acontecido en la Cámara de Senadores. Y por supuesto que ahí hay demasiados elementos y no nos vamos a detener mucho en eso, porque hoy el tema que queremos tratar es educativo, pero queremos hacer una breve referencia en esta introducción a lo que ha acontecido. Les decía, por supuesto que cuando exigimos a la ciudadanía paraguaya el apego a la democracia, nos encontramos que, por ejemplo, en las mediciones del Latinobarómetro, muy pocos paraguayos se identifican con el gobierno democrático. Y lógico, porque la experiencia que tiene el ciudadano, la ciudadana paraguaya acerca de la democracia es esto, de cómo se gobierna en Paraguay bajo la figura de la democracia. Es decir, esto es la democracia, donde hay negación de derechos fundamentales como el acceso a la educación, como el acceso a la vivienda, al trabajo, a la salud pública. Entonces, lógico, si esta es la referencia, ¿cómo le vamos a pedir a nuestros conciudadanos, digo bien, que se identifiquen con la democracia? Por supuesto, ¿quién se va a identificar? Si esto es la democracia, muchas gracias con la democracia. ¿Esto qué significa? Que tenemos que, en Paraguay, comenzar a analizar y debatir qué es la democracia. Y veamos algunas definiciones, pero antes de entrar en esas definiciones,
adelantarles que el concepto de la democracia es un término polisémico, es decir, que tiene varios significados. La democracia, como hoy la entendemos, no tiene nada que ver con la democracia definida, por ejemplo, por los griegos, o en la época medieval, o en los inicios de la Edad Moderna. La democracia no se agota solamente en el subsistema político, también contempla lo económico, lo social, lo cultural y lo educativo. Por tanto, tiene varios significados y necesitamos justamente debatir y comprender el alcance y la limitación del concepto de la democracia. Veamos una primera definición de democracia de Giovanni Sartori, uno de los politólogos más reconocidos e influyentes del siglo XX. Dice: la democracia es, antes que nada y sobre todo, un ideal. Sin una tendencia idealista, una democracia no nace, y si nace, se debilita rápidamente. Las monocracias, las autocracias, las dictaduras son fáciles, nos caen encima solas. Las democracias son difíciles, tienen que ser promovidas y creídas, nos dice Sartori. Veamos otra definición respecto de la democracia, de Marjorie Brown. Las elecciones libres y justas son necesarias, pero no son suficientes. No apreciamos plenamente el valor de la democracia cuando celebramos elecciones como evidencia de que existe una democracia. Basta de conceptos esencialistas de la democracia. Creer que la democracia se agota en las elecciones libres y transparentes es una miopía conceptual acerca de esta forma de gobierno que en otros países ha garantizado el cumplimiento de los derechos básicos de los ciudadanos y de las ciudadanas. La educación tiene una gran responsabilidad en la consolidación de la democracia en nuestro país. Hace un par de días, el pasado 3 de febrero, celebrábamos 35 años de periodo democrático en nuestro país. Y en estos 35 años hemos tenido grandes crisis. La primera de ellas en diciembre del año 1992, en las elecciones internas de la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado, cuando le roban las elecciones a uno de los candidatos, Luis María Argaña. Esa fue una de las crisis más graves del incipiente periodo democrático que se iniciaba en Paraguay. Luego tuvimos la de marzo del 99, cuando fueron asesinados 7 jóvenes frente al Cabildo de la República, hoy Cabildo de la República, en aquel entonces sede del Congreso Nacional. Luego tuvimos la del 2012, donde murieron compatriotas, campesinos y policías. Posteriormente la del 2017, donde literalmente incendiaron el edificio del Congreso Nacional. Y se suma esta última de la semana pasada, en donde nuevamente, en el lugar que en términos de las ciencias políticas se utiliza la metáfora del Congreso Nacional como templo de la democracia, en el sentido en que ahí están los representantes genuinos de la sociedad que fueron electos mediante el sufragio, son los que atentan contra el sistema democrático. Qué grave, hay mucho que debatir. Pero quiero hacer referencia rápidamente a algunos artículos constitucionales y luego entramos en el tema que hoy nos ocupa. Veamos los artículos constitucionales. Artículo 137, de la supremacía de la Constitución. La ley suprema de la República es la Constitución. Esta, los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía sancionadas en consecuencia integran el derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado, dice el primer párrafo del artículo 137 de la Constitución Nacional. Es decir, la jerarquía de nuestro ordenamiento jurídico está establecido en este primer párrafo de
la Constitución Nacional, que fue mencionado este artículo en la sesión en la que destituyeron a Katia González. Pero veamos cómo está diseñada la Constitución de la República del Paraguay. ¿Sí? Esto es la continuación, digamos, del artículo 137, que dice: quien quiera que intente cambiar dicho orden al margen de los procedimientos previstos en esta Constitución, incurrirá en los delitos que se tipificarán y penarán en la ley. Cambiaron los senadores el orden de prelación establecido en el artículo 137 de la Constitución. Veamos los otros artículos para que ustedes puedan sacar su propia conclusión. Artículo 202, de los deberes y de las atribuciones. Y esto tiene que ver con el capítulo del Congreso Nacional. Son deberes y atribuciones del Congreso dictar los códigos y demás leyes, modificarlos o derogarlos, interpretando esta Constitución, inciso B del artículo 202. Mucha atención. El diseño de nuestra Constitución de la República otorga a 2 de los 3 poderes del Estado la interpretación de la Constitución. ¿Sí? ¿El Congreso Nacional tiene atribuciones para interpretar la Constitución? Claro que tiene atribuciones para interpretar la Constitución. Sí, aquí vemos el inciso B, ¿sí?, del artículo 202. ¿Pero cuándo? Cuando dictan códigos y demás leyes, cuando modifican o derogan, interpretan la Constitución. Después, en ningún otro caso, la Constitución les faculta. Siguiente, por favor. Artículo 247, de la función y de la composición, se refiere al capítulo del Poder Judicial. El Poder Judicial es el custodio de esta Constitución. La interpreta, la cumple y la hace cumplir. ¿Qué quiere decir esta frase, digamos, esta redacción de la Constitución? Que la última palabra la tiene el Poder Judicial. Si hay una coincidencia entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, es que el Poder Judicial, ¿sí?, interpreta, cumple y la hace cumplir. Esto significa que tiene, reitero, por segunda vez, tiene la última palabra. Siguiente artículo, por favor. Artículo 258 de la Corte Suprema de Justicia, de la integración y los requisitos. La Corte Suprema de Justicia estará integrada por 9 miembros, se organizarán en salas, uno de los cuales será constitucional. Elegirá de su seno cada año a su presidente, sus miembros llevarán el título de ministro. Es decir, el diseño de la Constitución no solamente dice que interpreta, ¿verdad?, cumple y la hace cumplir, sino además en la organización del Poder Judicial de la Corte Suprema de Justicia hay una sala destinada que tiene la responsabilidad justamente en la interpretación de la Constitución. Siguiente, por favor. De los deberes y de las atribuciones en la Sala Constitucional. Son deberes y atribuciones en la Sala Constitucional, inciso 1, conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de las leyes y de otros instrumentos normativos, como por ejemplo, otros instrumentos normativos es el reglamento de la Cámara de Senadores. ¿Sí? Es privativo, facultativo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, no del Pleno de la Cámara de Senadores. Es decir, lo que ha acontecido con la destitución, y no importa, no se trata de, digamos, de una opositora como Katia González, de cualquiera de los 45 miembros, porque está en juego la institucionalidad de la República. De eso se trata. De eso se trata. Y ojalá tomemos conciencia. ¿Dónde está la solución a todo este problema? En la educación, seguramente algunos dirán. Nuestra única gran esperanza es la educación. Pero, ¿cuál es la situación en la que se encuentra la educación? Nos preguntamos hoy en Visión País y es el tema que queremos compartir con ustedes. Nos acompañan para colaborar con nosotros en este análisis el magíster Óscar Charotti, director ejecutivo de Juntos por la Educación. Muy buenas noches, Óscar, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, Francisco, a tus invitados también. Quiero aprovechar un poco para reconocer realmente esta trayectoria de 14 años de este programa. Muchas gracias. Y significar realmente la gran contribución que vienen haciendo a la difusión, y no solamente a la difusión, sino que también al debate y a la construcción de nuevas formas de entender realmente los desafíos de la educación. Así que muchas felicidades. Gracias, Óscar. También nos acompaña la estudiante Ailén
Barreto. Ella es coordinadora ejecutiva de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios, conocida por su sigla FENAES. Muy buenas noches, Ailén, y gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches y gracias a usted por la invitación nuevamente. La verdad que es muy importante también tener la visión de los estudiantes y el análisis que hacemos también por parte nuestra, porque para nosotros es muy importante que se nos escuche. También nos acompaña el licenciado Gabriel Espínola, secretario de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay, OTED Auténtica. Muy buenas noches, Gabriel. Buenas noches, doctor Francisco Jiménez, a la audiencia, y congratularle por estos 14 años de aporte, de contribución al desarrollo de esa necesaria ciudadanía que está pendiente. Si la solución es la educación a la crisis de institucionalidad que tenemos, la pregunta que nos formulamos es, ¿pero en qué situación se encuentra nuestra educación? O dicho con otros términos, algunos suelen decir, para salir de la pobreza apostemos por la educación, pero si es una educación pobre, no se puede superar la pobreza. Estaremos analizando cómo se encuentra nuestra educación a pocos días del inicio de las clases en las instituciones públicas. Le invitamos que nos acompañen. Brevísima pausa. Nuevo Hipogloss BL. Su fórmula multiacción regenera la piel actuando en todo tipo de heridas leves. La vida está llena de momentos para usar Hipogloss BL. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. El exceso de trabajo, la presión, la falta de descanso son las causas de tu agotamiento. Comenzá bien el día con Nervigenol. Previene y reduce el cansancio. Con Nervigenol elegí más atención, más memoria, más concentración y mayor rendimiento físico. Nervigenol maximiza tus resultados, estimula las defensas de tu cuerpo. No esperes más. Despertá todo tu potencial con Nervigenol, tu activador físico y mental. Dinelco ahora cobras, pagás, comprás y haces tus operaciones con más beneficios y de una forma práctica y efectiva, porque innovamos constantemente para vos. Dinelco, hacelo diferente. Mi día comienza desde muy temprano y con Multivitam 27 Plus arranco con todo. Desde el amanecer empiezo con la mejor energía. Al aire. Para seguir la mañana a full y mantenerme en forma. Con Multivitam 27 Plus, vos también podés elegir. Concentrarte al máximo para hacer lo que te apasiona. Pasar más tiempo con tus amigos. Hasta continuar tu serie favorita. Con Multivitam 27 Plus, elegí más para tu día. La esperanza que se cifra en la educación, en algunos casos, desborda este ámbito. ¿Qué quiero decir con ello? Que se espera mucho de la educación. Si bien, como dice Pablo Gentili, un reconocido pedagogo de nacionalidad argentina, es un académico que cumple sus funciones investigativas en la Universidad de Brasilia, dice, al mismo tiempo que se critica mucho a la educación, se espera mucho también de la educación. O sea, al mismo tiempo que desencanta, genera esperanza a la educación. En ese contexto y en esa tensión, hoy queremos analizar con ustedes las crisis que se dan, en este caso de nuestro sistema democrático. Sin embargo, esperamos que del sistema educativo se pueda contribuir a consolidar la democracia. En ese contexto quiero comenzar con una estudiante que tiene una experiencia distinta probablemente a un investigador, a un gremialista, a una persona que tiene la responsabilidad de dirigir una ONG como Juntos por la Educación, liderar el Observatorio Educativo Ciudadano. Yo siempre digo que voz autorizada la de los estudiantes, ¿no? Porque precisamente el sistema educativo
tiene como finalidad última el aprendizaje de los estudiantes. Si no se logra el aprendizaje de los estudiantes, pues la legitimación de todo sistema educativo está en tela de juicio. Desde ese punto de vista, Ailén, ¿cómo están viendo este inicio del año lectivo escolar 2024? La verdad que de una manera sumamente preocupante, porque tenemos que ser realistas que muchas cosas en materia educativa no se están garantizando. Hoy día, desde tener un aula digna para los estudiantes es un privilegio, y realmente las autoridades están haciendo sentir que, más allá de que en la propia Constitución Nacional se habla de que la educación debe estar garantizada para todos en igualdad de condiciones, hoy día lo que podemos acceder a un sistema educativo somos privilegiados, que ya dejó de ser un derecho, que se tradujo en un privilegio y que no hay una voluntad política real para garantizar eso. Oscar, si tuviéramos que enumerar los, digamos, problemas principales o desafíos, si se quiere, principales de la administración del sistema educativo, y que generalmente cada vez que se inicia el año lectivo esto se agudiza, ¿cuáles destacarías? Bueno, a ver, primero es importante significar esto que decías al inicio. Hablamos de educación y el sistema educativo no es el único responsable, ¿cierto? Tenemos una sociedad también que contribuye a educar con sus ejemplos permanentemente. Respondiendo a tu pregunta, bueno, el sistema educativo nacional, creo que en cierta medida hoy hay muchos más datos y evidencias de lo que teníamos hace básicamente 10 años. Yo creo que el tema de educación requiere un enfoque multidimensional y sistémico, pero por significar creo que 3 aspectos centrales, uno de los cuales creo que es el fundamental y que tiene que ver con la carrera y la condición docente. Estoy seguro que en la medida que nuestro sistema educativo logre mejorar las condiciones de trabajo de nuestros educadores y también apalancar la calidad y los estándares de una carrera del educador de excelencia, eso va a contribuir significativamente a la mejora del sistema educativo, sin que esto signifique también delegar toda esa responsabilidad a nuestros educadores, ¿verdad? Las pruebas estandarizadas nos arrojan algunos elementos que dan cuenta de el enorme peso que tienen distintas dimensiones como factores asociados vinculados al aprendizaje. Uno de ellos sin duda tiene que ver con las condiciones de las familias en sí, las condiciones socioeconómicas, culturales, las expectativas de la familia y de las pautas que existen al interior de estas para con el educando. Por otra parte, y que tiene también un peso muy importante, es el trabajo y la labor del docente, y otra las cuestiones institucionales y las condiciones institucionales, ¿verdad? Desde ese enfoque, entonces, creo que una de las principales cuestiones tiene que ver la condición de nuestros docentes, la carrera docente, que es un aspecto fundamental. Otra cuestión fundamental, y que creo que desde donde se apalanca realmente el desarrollo de políticas públicas de calidad, pertinentes, relevantes en función a nuestros desafíos, tiene que ver realmente con un aspecto que muy pocas veces realmente discutimos a fondo, y es la institucionalidad del Estado paraguayo en función y las capacidades de nuestras instituciones para hacer frente efectivamente a estos enormes desafíos, ¿verdad? Y la forma como vemos y cómo construimos realmente, ¿verdad? Estamos viendo últimamente realmente un sistema educativo sumamente conflictuado, donde un Ministerio de Educación, en vez de realmente abrirse a la participación ciudadana, como decía, creo que en algún momento, en otra hora, exministro de Educación, levanta murallas realmente a los procesos de participación, transparencia, contrario totalmente al sentido de la naturaleza misma de la educación en sí. Y una cuestión transversal que nosotros del observatorio venimos realmente contribuyendo a un monitoreo y a un análisis permanente es el tema del profundo desfinanciamiento de la educación pública, que creo que de alguna u otra forma también no permite avanzar en la mejora y en la consolidación de una serie de políticas, porque cuando miramos normalmente a lo largo de estos 35 años de gestión educativa en democracia, vemos muchas experiencias muy buenas que lastimosamente no han logrado sostenerse a lo largo del tiempo, y muchas de las razones tienen que ver no solamente con esa falta de condiciones y capacidades institucionales, sino que también de financiamiento suficiente. Siempre se ha criticado a, digamos, a los docentes
sobre todo cuando se dan a conocer los resultados de aprendizaje obtenidos por los estudiantes. Siempre los he defendido a los docentes, sin lugar a duda, porque el aprendizaje de los estudiantes, como señalaba Oscar Charotti, depende de los denominados factores asociados o cuestiones sociales. Me recuerda esto a varias investigaciones que se hicieron en Europa, en América Latina, donde se ha demostrado que un alto porcentaje, algunos hablan de 50, otros de 60, incluso de 70%, de lo que aprende el estudiante en la escuela obedece precisamente a estos factores sociales y entonces, digamos, la responsabilidad pedagógica o de la escuela se reduce considerablemente. Dicho esto, sin lugar a duda que hay una responsabilidad del docente, ¿verdad? Hay una responsabilidad del docente en lo que hace al tema del aprendizaje de los estudiantes. Y esta percepción que siempre se tiene de los docentes, Gabriel, de que hay una capacidad de organización y movilización cuando se trata de los salarios, porque esto es lo que percibe la sociedad y probablemente no solamente lo que percibe la sociedad, sino es lo que les une a todos los gremios, ¿verdad? Porque después vemos gremios aislados con propuestas de políticas públicas o modelos pedagógicos, pero no hay así como una unidad para decir, muchachos, ¿qué puede hacer el docente si las condiciones laborales en las que ejerce su profesión en algunas zonas son paupérrimas esas condiciones, ¿verdad? Pero no hay una unidad y una movilización por ese tipo de cuestiones. Entonces, a ver, la percepción que se tiene del docente como el actor clave, ¿sí? Digamos, en el logro de la calidad de la educación, en este periodo democrático, digamos, se ha percibido de manera bastante difusa. ¿Qué pasa como colectivo docente de los gremios frente a toda esta problemática de todo este periodo democrático en nuestro sistema educativo? Bueno, yo me incorporo a este debate en los enunciados de Charotti y en parte por lo que menciona la compañera Alien. Nosotros somos, me atrevo a decir, pero lo pongo en duda, en realidad somos más objeto de la sociedad que sujeto. ¿Por qué? Porque no tenemos libertad pedagógica, porque estamos en un régimen autoritario, porque el esquema del desarrollo de la formación docente sigue siendo esa misma línea y porque seguimos en el marco de estos elementos reproduciendo una cultura autoritaria. La escuela está reproduciendo esto que es el reflejo de en nuestra sociedad. La pregunta es, ¿los sujetos políticos admitirían otras? Porque si la admiten, no tendríamos lo que está planteando, lo está enunciando Charotti, la falta de financiamiento, la falta de formación continua como programa nacional nomás. Hoy carecemos. Lo poco que se tiene de formación o de actualización docente, e inclusive de especialización, casi es una contribución personal. Es decir, ¿qué instituto tenemos o qué programa se tiene para que los institutos de especialización estén abiertos y promuevan programas para que los docentes vayamos a desarrollar experiencias diferentes? Luego tenemos estos resultados. Entiendo que el observatorio inclusive tiene un trabajo inmenso en ese sentido, y vos también lo tuviste y lo tenés, Francisco. La reforma educativa generó una gran expectativa, la del 93, al abrir la incorporación de estudiantes, se amplía la llamada oferta educativa sin tener a los docentes. ¿Y a qué se recurre? A la incorporación de bachilleres, que llegamos casi a 28.000, 29.000 personas en un lapso de 8 a 10 años. Recuerdo. Entonces, voluntad, sí, quizás entrega, porque caminar y sobre moto, bicicleta, en zona absolutamente difícil,
pero eso no contribuye mucho al desarrollo del conocimiento. O sea, puede que se le rinda honores por esa entrega, pero no precisamente por el desarrollo de conocimiento, de experiencias diferentes. Entonces, hoy ciertas condiciones están cambiando, pero si lo encaminamos a transformar esta situación gravísima que tenemos en Paraguay, cuál es la inequidad tributaria, no vamos a tener mayores recursos para la educación. Entonces es probable que Hambre Cero esté expectante de lo que pueda significar Anexo C y no precisamente lo que pueda tener el país como recurso ordinario para sostener de los proyectos a programas, que de alguna manera es lo que denuncia Charotti. Exitosos proyectos que quedaron por el camino. ¿Por qué? Financiamiento. ¿Y de dónde financiamiento? O sea, ¿por qué el déficit de financiamiento? ¿Por qué hay una burguesía parasitaria en Paraguay? No una burguesía emprendedora, desarrollista. ¿Parasitaria qué? Parasitaria del Estado. Entonces, hoy se encubre y de alguna manera se continúa manteniendo ese esquema que hace que el Estado no tenga los recursos básicos y tampoco tienen los dirigentes para que si se destinara esos recursos se orientara hacia donde corresponde. Tenemos ese déficit que vos mencionás, Francisco, nosotros lo asumimos como organización y en ese marco también proponemos y intentamos desarrollar propuestas alternativas en términos de políticas públicas educativas. Un amigo me preguntó en una ocasión, Francisco, ¿cuándo se jodió la educación paraguaya? Y no entendí la pregunta y le dije, ¿en qué sentido me formulás? Y me dijo, en este periodo democrático hubo un desarrollo en el ámbito de la economía. La macroeconomía está bastante saludable, ¿no? En términos culturales también hay un desarrollo, digamos, cultural importante si comparamos con otros periodos epocales de la historia paraguaya, ¿sí? Entonces tenemos economía, tenemos cultura, y me dice, ¿y qué pasó con la educación? Porque yo miro los resultados, me dice, ¿verdad? Y no encuentro que haya, digamos, así logros importantes en el ámbito educativo. ¿Cuándo se jodió la educación paraguaya? De eso hablamos a la vuelta de la pausa. El exceso de trabajo, la presión, la falta de descanso son las causas de tu agotamiento. Comenzá bien el día con Nervigenol. Previene y reduce el cansancio. Con Nervigenol elegí más atención, más memoria, más concentración y mayor rendimiento físico. Nervigenol maximiza tus resultados, estimula las defensas de tu cuerpo. No esperes más. Despertá todo tu potencial con Nervigenol, tu activador físico y mental. Dinelco ahora cobrás, pagás, comprás y haces tus operaciones con más beneficios y de una forma práctica y efectiva, porque innovamos constantemente para vos. Dinelco, hacelo diferente. Mi día comienza desde muy temprano y con Multivitam 27 Plus arranco con todo. Desde el amanecer empiezo con la mejor energía. Al aire. Para seguir la mañana a full y mantenerme en forma. Con Multivitam 27 Plus, vos también podés elegir. Concentrarte al máximo para hacer lo que te apasiona. Pasar más tiempo con tus amigos. Hasta continuar tu serie favorita. Con Multivitam 27 Plus, elegí más para tu día.
Porque el mundo legal es un entorno bastante complejo. Si dejan prescribir esta causa para hablar mal y rápido... Son cómplices. Sería, no más que cómplices, esto sería un desafío a la sociedad. Con amplias gamas especializadas y abierto a diversas interpretaciones. Evidentemente hay que establecer una normativa donde se regule el salario de acuerdo a la función que realiza. El doctor Ricardo Saciain buscará la verdad en cada interrogante. Legalmente hablando. Domingo 21 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. Habíamos formulado la pregunta en el bloque anterior, antes de ir a la pausa, una pregunta fundante en todo debate y análisis de nuestro sistema educativo. ¿Cuándo se jodió la educación paraguaya? Y como yo no tengo la respuesta, le voy a trasladar a mis invitados. Oscar Charotti, tuvimos una experiencia interesante de la implementación de la reforma educativa de los 90, con un gran consenso, nadie se opuso. Y más aún si comparamos, ese proceso con lo que se intentó hacer en nombre de la transformación educativa. Que si bien la educación nos permitió, consensuar, unirnos, la educación en estos últimos tiempos terminó dividiendo a la sociedad paraguaya. Entonces esta pregunta de cuándo se jodió la educación me parece que no es una cuestión menor, aunque hay mucha de ironía en la pregunta. Muy paradójico, mínimamente, ¿cierto? A ver, yo creo que en aquellos primeros tiempos a este consenso que referís, que fue, digamos, el gran impulsor de la reforma educativa, había una visión muy clara de que la educación, y esto está explícitamente en la Constitución Nacional, de que la educación era una de las principales estrategias para la construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista, como lo decías anteriormente. Estrategia central en esa construcción de una nueva sociedad que nos permita volver a esos años oscuros, ¿cierto? Paradójicamente digo porque creo que en cierta medida hoy mismo la educación no es vista como el principal movilizador social. O sea, ahí muchas veces está la política, la red de contacto, el fútbol, el comercio ilegal muchas veces, ¿verdad? Más que la educación, y eso está evidenciado en muchos estudios, muchos análisis que han demostrado que muchas familias han realizado realmente esfuerzos muy importantes y no necesariamente han logrado de alguna otra forma avanzar, digamos, socialmente. Siempre citamos un poco como ejemplo este análisis y el contraste de lo que sucedió en el contexto macroeconómico y educativo. En un contexto macroeconómico donde Paraguay está visto como una de las naciones, digamos, con una salud macroeconómica sustancial a nivel regional. Muestra de ello es que tenemos la moneda posiblemente más antigua del continente, con más de 80 años. Lógicamente resultado de unas políticas macroeconómicas saludables, prudentes. Entonces la pregunta inmediatamente es, ¿qué pasó o qué pasa en el Banco Central del Paraguay como ente rector de la política macroeconómica que no ha logrado o que no ha sucedido en el Ministerio de Educación y Ciencias como ente rector de la política educativa, ¿verdad? Como haciendo un poco un ejercicio? Y ahí muchas veces traer a colación, tenemos un Ministerio de Educación, tenemos un Banco Central, una banca central, gobernada, digamos, de manera profesional, una gobernanza profesional que nadie discute, independientemente haya más cercanía o no, digamos, a la cuestión política. Ha habido históricamente una gobernanza profesional, una institución que también ha sabido y logrado invertir sistemáticamente en el desarrollo de la masa crítica institucional, donde la incidencia político-partidaria ha sido, me animo a decir, baja, ¿cierto? Para no decir mínimo. Y en contraste, un Ministerio de Educación y Ciencia que ha sido, digamos, abatido por la dinámica política partidaria a lo largo de estos 35 años, con un ministro cada 1.5 años,
de los 20 y tantos ministros, creo que 4 o 5 con el perfil, digamos, vinculado a educación, con alguna conciencia o conocimiento básico del sentido y la naturaleza misma de la educación como política pública, y que ha desgastado tremendamente las capacidades institucionales en una institución que no ha logrado invertir en el desarrollo de una masa crítica profesional. Esto que decía Gabriel, realmente a lo largo de los 35 años no hemos visto una inversión sostenida en el desarrollo de condiciones y capacidades de formación inicial, permanente y continua de nuestros docentes. Sí, que tal vez en estos últimos años, gracias al Fondo de Excelencia por la Educación, que recientemente fue catalogado como un fracaso, ¿verdad? No sé en función de qué, pero estas cuestiones que de alguna u otra forma nos ofrecen un paralelismo y nos traen muchas veces a hacer ese ejercicio, y principalmente con los jóvenes, conversando con ellos. Entonces, ¿qué pasaría si de la noche a la mañana estableciéramos la obligatoriedad de que el presidente de la República, sus ministros, nuestros parlamentarios, todos los funcionarios públicos tengan la obligatoriedad de llevar a sus hijos a la escuela pública? ¿Qué pasaría con la educación pública? Y la gente dice, inmediatamente va a mejorar. Mejoraría. ¿Y por qué? Y porque está la gente, está la élite, los que tienen efectivamente la capacidad de llevar adelante cambios, desarrollar políticas, implementar y garantizar que realmente las condiciones se den. Entonces, yo creo que esos son algunos elementos que nos permiten un poco acercarnos y aproximarnos a responder esta pregunta que hacías en función, bueno, ¿en qué momento se nos jodió la educación, Mara? En este periodo democrático, si hay algo que destacar, tiene que ver con un nuevo actor que emergió en este escenario, ¿verdad?, de periodo democrático en estos 35 años. Y me refiero justamente a la figura de los estudiantes como nuevos actores políticos, ¿sí? Los estudiantes, y si ustedes quieren un término más genérico, los jóvenes. Marzo del 99, la primavera estudiantil secundaria y luego la universitaria, hace que este nuevo actor político, que son los jóvenes, represente una esperanza para nuestro país. No todo está perdido. No todo está perdido. En ese contexto, Ailén, se dio una señal importante del presidente Santiago Peña, que yo recuerde un presidente de la República en los primeros 100 días de gobierno que se haya reunido con las organizaciones estudiantiles y algunos referentes, con su ministro de Educación. No recuerdo que haya hecho otro presidente de la República. Sin embargo, el presidente Santiago Peña lo hizo. Y como signo, como señal, me pareció, digamos, muy positivo, ¿verdad? ¿Qué prometió en aquella ocasión? Recuerdo que nos detuvimos, te hicimos la misma pregunta, pero creo que ahora amerita nuevamente recordar, porque se supone que aquel encuentro tiene que traducirse, aquel compromiso tiene que traducirse ahora en el año lectivo escolar 2024, ¿verdad? Porque sí, ya es el gobierno el que decide lo que va a pasar en este año lectivo. Los otros venían a cumplir, digamos, lo que quedaba del año, ¿sí? Dicho esto, ¿cómo viste ese encuentro? ¿Cómo estás viendo lo que prometió el presidente de la República y el ministro de Educación? ¿Hasta qué punto se está traduciendo eso para este año escolar 2024? Respondiendo a tu primera pregunta, nosotros el año pasado, por allá en noviembre, teníamos el encuentro con el presidente de la República y demás autoridades ministeriales, en la cual nos pareció algo interesante porque no es algo que siempre se da. O sea, nosotros, por más de que contemos hoy día con la mesa técnica de trabajo con estudiantes, no es tampoco que es tan fácil tener un contacto directo con un presidente y hacerles llegar de primera mano tus inquietudes, tus quejas o sugerencias. Pero realmente no vimos una acción clara desde estos meses que han transcurrido desde noviembre hasta febrero, ya estamos hoy día, por parte del gobierno, por parte del presidente y todo su gabinete, de tomar en cuenta las sugerencias de nosotros. Porque yo algo que siempre digo, voy a seguir diciendo, es que somos los estudiantes con los docentes los que todo el día vivimos la falencia del sistema educativo. O sea, realmente hoy día los ministros o el ministro Luis van a los colegios para hacer alguna visita, para algo mediático, pero no está ahí cuando se desarrolla las clases. O sea, no es que acompañen ese día a día del estudiante o el día a día del docente, tampoco el presidente de la República. Y algo que siempre
mencionamos y destacamos mucho es que muchos de nuestros representantes, para no generalizar, no tienen ningún hijo, hija o algún familiar tan siquiera que va a un colegio público. Entonces, no conocen de primera mano esa problemática. Él se había comprometido, por así decirlo, a escuchar nuestras voces. Nosotros le hicimos llegar algunos pedidos de los estudiantes que, aprovechando, comento algunos, en lo que respecta a la mesa técnica, que ya deje solamente de ser algún espacio donde solo vamos a figurar una vez al mes, una hora, porque en realidad una vez al mes, en una hora, no vamos a solucionar nada ni cambiar tampoco absolutamente nada. Tenemos que dar un enfoque más de trabajo, más de organizacional a lo que es la mesa técnica, porque la mesa técnica nace a raíz de las movilizaciones que como gremio encabezamos junto a otros gremios por esa falta de espacio y por esa falta de que se nos tome en cuenta nuestras voces. Entonces, aprovechar esa conquista y ese contacto que tenemos directo entre autoridades y estudiantes y autoridades, y hacer algo más productivo y no solamente decir que nos están escuchando, cuando en realidad de qué nos sirven que nos escuchen si no van a tomar en serio ninguna de las cosas que le estamos planteando. Porque algo que nos caracteriza mucho a nosotros, al menos como gremio de FENADES, es que siempre cuando reclamamos las cosas, criticamos, hacemos una crítica constructiva, porque no creemos que en realidad todo sea decir, bueno, el MEC no está haciendo nada, pero nosotros tampoco no poner de nuestra parte, porque es un trabajo en conjunto de toda la comunidad educativa. O sea, la sociedad también tiene una responsabilidad a la hora de construir un país mejor. Pero a ellos es cierto que se les está pagando un salario para ejercer esa función, entonces tampoco no debería de recaer todo el trabajo en los docentes o en los estudiantes. Yendo a lo segundo, hay muchas promesas, pero poca acción. Realmente nosotros vemos que se está politizando mucho nuestra educación hoy día. Hablar de la educación paraguaya es hablar casi de política. Si uno va a favor de lo que el gobierno plantea, ya responde directamente a la línea del partido que representa a este gobierno. Si va en contra, directamente ya es, por así decirlo, zurdo o cualquier otra cosa, como de repente nos suelen tratar, por ser críticos a eso y no solamente quedarnos con, por ejemplo, el proyecto que suena también de hambre cero, pero en realidad conlleva muchas otras cosas más aparte de eso. Ahora, por ejemplo, en materia de problemas tenemos infinidad de cuestiones como el tema de la ley 2507, que se complementa con la ley de viaje estudiantil. 21.000 tarjetas todavía no están siendo entregadas a los estudiantes. A nosotros nos convocan a una reunión casi a las 11 de la noche, un día previo a la movilización que íbamos a hacer y que hicimos el viernes 9 de febrero por el tema de transporte público y tarjetas. Nos prometen nuevamente, no vamos a llegar con las tarjetas al inicio de clases. El tema de equipos escolares, que veíamos de una forma tan positiva, nos terminamos decepcionando por las quejas, ya estamos recibiendo y ni siquiera mucha gente no recibieron, porque normalmente se entrega cuando el estudiante llega al colegio, ¿verdad? No en las inscripciones, pero varía mucho por institución. A lo cual tuvimos que ya lanzar nuestra Contraloría de Equipos Escolares, que ya está dispuesta a la ciudadanía. Pueden encontrar en nuestras redes sociales. También nosotros tenemos que hacer el trabajo del Ministerio para relevar datos sobre infraestructura de los colegios. En esta semana que pasó lanzamos como una Contraloría también de tema de infraestructura, que también invitamos a la ciudadanía. Pusimos en las redes sociales nuestra cuenta, ahí estamos como FENADES BY, donde va a encontrar un correo institucional y un número de teléfono al cual puede hacer llegar los casos de colegios que están en pésimo estado. O sea, no puede ser que en pleno siglo XXI, en pleno 2024, los alumnos tengan que seguir dando clases bajo árboles de mango y los docentes tengan que enseñar con condiciones mínimas, con condiciones absurdas, porque realmente uno no solamente tiene que hablar de que la educación en Paraguay hay una educación gratuita, como se dice, sino que vos podés tener un colegio público al que ir y capaz no tener ese gasto de pagar una cuota, pero si tenés que estar pagando para que de la plata de los padres se arregle un aula, o de por ahí un día porque llueve el alumno no puede ir a clases porque se inundan las calles, no tiene un aula, llueve más adentro que afuera, todo eso afecta al aprendizaje del estudiante y son cosas que no se están priorizando. Acá simplemente se viene a popularizar, entregamos los equipos escolares, pero ¿de qué calidad son los materiales que se le están dando a los estudiantes? ¿Alcanza o no alcanza? Y siempre la excusa es no, es una ayuda compensatoria, el MEC no tiene la obligación de cubrir todas las materias, porque siempre que reclamamos, incluso llegamos de repente en discusiones con ministros, yo no tengo la obligación, a mí la ley no me obliga. Entonces es realmente algo que se usa mucho para responder a un gobierno de turno y decir, es prioridad del gobierno la educación, pero en realidad únicamente lo estás politizando, porque en la práctica es totalmente lo contrario. Formulo la pregunta para Gabriel y vamos a la pausa. Va a contestar a la vuelta, justo antes del corte. ¿Ya tuvieron los gremios docentes como colectivo, todos los gremios docentes, una reunión con el ministro? ¿Y cuál va a ser la línea y el compromiso
del ministerio con los gremios y de los gremios con el ministerio? Nos responde la pregunta Gabriel Espínola a la vuelta de la pausa. Nuevo Hipoglos BL. Su fórmula multiacción regenera la piel actuando en todo tipo de heridas leves. La vida está llena de momentos para usar Hipoglos BL. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Mi día comienza desde muy temprano. Y con Multivitam 27 Plus arranco con todo. Desde el amanecer empiezo con la mejor energía. Al aire. Para seguir la mañana a full y mantenerme en forma. Con Multivitam 27 Plus, vos también podés elegir. Concentrarte al máximo para hacer lo que te apasiona. Pasar más tiempo con tus amigos. Hasta continuar tu serie favorita. Con Multivitam 27 Plus, elegí más para tu día. Porque el mundo legal es un entorno bastante complejo. Si dejan prescribir esta causa para hablar mal y rápido, sería, no más que cómplice, esto sería un desafío a la sociedad. Con amplias gamas especializadas y abierto a diversas interpretaciones. Evidentemente hay que establecer una normativa donde se regule el salario de acuerdo a la función que realiza. El doctor Ricardo Saciain buscará la verdad en cada interrogante. Legalmente hablando. Domingo 21 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. Formulábamos la pregunta antes de ir a la pausa para Gabriel Espínola de la OTED Auténtica. Fueron convocados por el ministro de Educación todo el colectivo, es decir, todos los gremios docentes para definir básicamente cuál va a ser el camino a recorrer. Aún no. La reunión que tuvimos fue a iniciativa de las organizaciones para requerir concursos públicos. Justamente lo que decía la compañera Ilende, esta preocupación por la injerencia partidaria que de nuevo se está empezando a dar o está continuando. Es una situación lamentable, estamos a la espera de que podamos tener una hoja de ruta, tenemos la carrera docente a discutir, tenemos política de formación continua que la tenemos que debatir para el desarrollo. No es que nosotros vamos a discutir los programas, pero es necesario que veamos qué recursos se dispone, cuál es el calendario, dónde se va. Es absolutamente imprescindible. Y por otro lado, consideramos necesario en retomar con participación el debate de qué educación necesitamos en Paraguay. Se denomine como se denomine. Y ahí yo quiero hacer un énfasis en algún momento, a lo mejor en un programa podemos debatirlo más. ¿Cómo no? Cuando se jodió la educación. Para nosotros que venimos desarrollando una política de formación sindical, nuestro compañero y nuestra compañera, en el debate surge y en la constatación de que en 1936 la irrupción del militarismo en el Estado en realidad jode a la educación pública. Y jode una reforma que venía desarrollándose con Ramón Indalecio Cardoso al Congreso de 1931. Él renuncia por presión partidaria y por injerencia en el 32. Y ese proceso de reforma luego va de debacle en debacle, por decirlo así, a lo que significó luego la presencia de los organismos internacionales como el Banco Mundial, en la reforma del 57, que después del 31 se pasa ese tiempo. Creo que hay que discutirlo para ver hasta dónde esa injerencia del militarismo y la decisión desde arriba para abajo, esto hay que hacer, fue destruyendo la libertad pedagógica en la que se sustentó y se desarrolló la reforma cardosiana. Queda pendiente ese debate. Óscar, se inician las clases el próximo viernes en las escuelas públicas. ¿Qué recomendarías a los responsables de la administración del sistema educativo que deben tenerlo como prioridad en este año lectivo 2024? Bueno, a ver,
también tomando un poco lo que vienen diciendo, o sea, desde Juntos hemos lanzado el año pasado un documento de propuestas para la gobernanza de la agenda educativa, que básicamente tenía 9 temas. La primera recomendación era la enorme importancia de despartidizar la gestión educativa, ¿verdad? Imaginémonos, en función del ejemplo que dábamos antes, un banco central totalmente partidizado, ¿verdad? ¿Qué pasaría efectivamente con la dinámica macroeconómica del Estado desde ese enfoque? A ver, yo creo que es importante dar cuenta, en este 2024 está a término un Plan Nacional de Educación 2024, que básicamente era un instrumento que permitía orientar, digamos, las acciones de política pública. Ya estamos, digamos, también desde el observatorio en un proceso de evaluación del Plan Nacional. Claramente no hemos logrado cumplir las metas establecidas, los rezagos, las deudas son tremendamente importantes, y que no podemos dejar de dar cuenta y de ver lo que ha sido el fracaso, esto sí, creo que casi indiscutiblemente, de un nuevo proceso de construcción, de una nueva visión, de un nuevo plan, que ha sido el Plan Nacional de Transformación Educativa, ¿verdad? Donde nosotros, sin mucha pena ni gloria, como sociedad civil me refiero, hemos sido atacados, estigmatizados violentamente, buscando justamente intimidar esta participación tan importante en la construcción de políticas públicas o de un bien público como es el tema de la educación. Entonces, yo creo que en función de esto que venimos diciendo es sumamente importante dar cuenta de la enorme importancia de la democratización de estos procesos de construcción, y que no hay otra manera que realmente hacerlo de manera abierta, pluralista, donde la tolerancia es uno, creo que, de los resultados más elevados de la educación, y tenemos que tratar de ejercitarlos en estos procesos, y donde el Ministerio de Educación tiene que ser realmente una instancia abierta a una construcción pública y participativa con los distintos sectores. Abordar los desafíos de la educación son sumamente complejos. Creo que en la medida que logremos establecer acuerdos sostenibles a lo largo del tiempo, consolidar nuestras instancias públicas para que nos garanticen realmente la consecución de estos acuerdos, va a ser clave y fundamental, pero por sobre todo también el gran desafío de la gestión basada en evidencia. Ahora creo que tenemos que tener muchísimo cuidado con el tratamiento que le damos a las cuestiones educativas, y no podemos mantener tanta levedad en función de decir esto ha sido un fracaso y esto no, sin realmente tener las evaluaciones claras. No cabe la menor duda. Mira, para no dejarte que no tenga participación, Ailén, en 20 segundos, ¿qué esperas de este año lectivo 2024? Y la verdad de que primero sea, como justamente mencionaba Oscar, una separación de lo que es la política y lo que debe ser un derecho o un deber, por así decirlo. Deber por parte de las autoridades, Ministerio de Educación y Ciencias, que cumpla su función real y que no simplemente tenga que responder a un partido político de turno, porque realmente eso sentimos, que dejen de solamente buscar a los estudiantes o a los docentes cuando necesitan de nosotros o cuando por ahí nosotros ya advertimos de ciertas movilizaciones, para mantenernos ahí sumisos y que se priorice en serio la educación, porque yo en el programa pasado mencionaba que al estudiante no le preparan para ir más allá del propio sistema porque no conviene, se nos amedrenta, se nos limita con transformación educativa, llegamos a recibir amenazas de muerte, mucha persecución en los colegios que hasta hoy día nos sigue pasando. Entonces, que tienen que ser más claros con las cosas, porque no podemos hablar acá de que bueno, el MEC garantiza la educación porque simplemente está en los colegios y porque el alumno en teoría tiene donde sentarse y hasta ahí, sino que hay otras cosas más que garantizar, como la calidad de la educación, la malla curricular, que está totalmente desfasada. O sea, un estudiante hoy día sale del colegio y no está preparado para lo que es la vida laboral o ir más allá de eso. Como mensaje, quiero dejar eso, incluso más que mensaje, como reflexión. Agradecemos a nuestros invitados. Brevísima pausa, a la vuelta presentamos nuestra conclusión. La crisis de institucionalidad que experimentamos en estos días en la Cámara de Senadores nuevamente nos recuerda la responsabilidad de la educación. Por ello, la gran esperanza es apostar por la educación. Pero, ¿en qué situación se encuentra la educación? Nuestros invitados coincidieron en que
hay un proceso de desfinanciamiento de la educación paraguaya. Cada vez el Estado invierte menos en educación. Por otro lado, señalaban también como uno de los males de la educación paraguaya la necesaria despartidización, ¿no? Está muy politizada desde el punto de vista partidario el Ministerio de Educación. Sigue siendo un trampolín el MEC, ¿sí?, para las candidaturas tanto nacionales como diputados y senadores, como incluso para la presidencia de la República. Necesitamos una profunda reforma del sistema educativo si queremos generar los cambios desde la educación. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía, fue presentado por Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Las opiniones y contenidos emitidos son exclusivamente